Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, física, mental y espiritualmente. Hoy les voy a hablar sobre el concepto de la palabra yoga. Una palabra tan pequeña, tan simple aparentemente, pero tan profunda y controversial, incluso hasta de debate. Bueno, esta palabra viene de la lengua sánscrita, una lengua que se utiliza actualmente en la India, pero data de 4500 años antes de Cristo, donde muchos gurús, maestros espirituales, maestros realizados la utilizaron, escribieron en sánscrito y hoy por hoy es de mucha utilidad para la humanidad. Tremendas herramientas para el desarrollo físico, mental, espiritual, social, en todos los sentidos. Realmente es como una ciencia eterna. Ahora, ¿pero qué significa la palabra como tal? La palabra apunta hacia el término de unir, fusionar, juntar. Es como un puente, atar, ¿okay? Incluirse. ¿Okay? Podríamos decir que en la lengua castellana vendría a ser como yugo, porque de hecho su raíz sánscrita se dice yuch o yuk. Nosotros diríamos yugo, que el yugo es el instrumento de madera que se utiliza para juntar dos bueyes, ¿ok? Y con un buen amarre, ¿ok? O se junta, amarre, para que jalen, por ejemplo, un arado. También se puede decir que yoga es atalaje, que es el arnés que utilizan los caballos junto con sus riendas para que jalen, por ejemplo, una carroza, un trineo. Como verán, se necesitan varias cosas que se estén juntas para ir a un propósito, una meta. Ahora, ¿por qué se piensa que tiene que juntarse algo? De hecho, de manera, en la India, de una manera así coloquial, se dice que yoga es la unión entre la mente individual y la mente cósmica. Ahora, ¿quiere decir que estamos separados? ¿Que hay que juntar algo que viene separado per se? ¿O cómo es esto? Yoga se entiende como que no es algo que esté separado, sino que es poder realizar a través de una práctica espiritual intuitiva, a través de métodos psicológicos, físicos y metafísicos, ser consciente de que no hay separación, de que lo que se experimenta, el hecho de experimentar lo experimentado, no está separado. Entonces ir más allá de la dualidad. Aquella persona, aquel practicante que poder concebir y realizar este estado sin separación, de no dualidad, entre sujeto, objeto y acción, se le puede decir que es un yogi, que puede ver directamente la realidad tal cual como es, o también llamado dharma. Por eso que el yoga también se le dice que es uno de los 6 darshanas, o medio de conocimiento, es como un espejo, para poder ver nuestra propia naturaleza esencial. Aquella persona que reside en su propia naturaleza, aquella persona que es consciente de la conciencia y está conectado pues a esa totalidad tanto externa como interna, sin distinción, es un yogi. O es la encarnación del yoga, porque el término mismo lo dice. Normalmente nosotros estamos separados. De hecho, hasta somos contradictorios. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Somos incoherentes. Nosotros estamos en confusión. Porque no vemos la naturaleza mía en los demás, ni siquiera me conozco quién soy yo, cuál es mi naturaleza. Amar al prójimo como a ti mismo, de hecho ni sé cómo amarme, porque no conozco cuál es mi naturaleza, porque pensamos que los pensamientos, las emociones, las expectativas y este cuerpo es la realidad última. El yoga nos enseña como término de unir, es que no hay separación, no hay algo que exista independientemente, sino todo es interdependiente. Aquella persona que está en el estado de poder estar integrado y estar conectado a todos estos factores al mismo tiempo, en el aquí, en el ahora, y ver que no hay separación, que todos somos parte de un todo, que le pueden llamar divinidad o conciencia cósmica o espacio ilimitado, o Dios, no como un término religioso, sino como una totalidad, algo superior o más grande, pero que no es distinta a mi propia naturaleza, sin separación, es un practicante del yoga o es un yogi.
Entonces, como verán, yoga es volver a despertar, darnos cuenta que nunca hemos estado separados y tampoco lo vamos a estar. Todos somos interdependientes, todos somos parte de un todo. Y tu naturaleza, nuestra naturaleza, ¿okay?, es divina y para todos igual, como cuando sale el sol, que sale para todos, sin distinción. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que es la palabra yoga. ¿Okay? Espero que les haya gustado. Si quieren saber un poquito más, pueden ir a mi canal de YouTube y allí yo hablo un poquito más incluso sobre la historia del yoga. Y bueno, espero que nos veamos una próxima vez, ¿okay? Sigamos en el camino de la autorrealización y por supuesto el servicio a la humanidad. Les deseo todo lo mejor. Hasta una próxima.